Buenas tardes a los presentes. Soy la abogada Priscila Liceda Eugenio Rosero, secretaria de esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Y para empezar con este juicio, vamos a recibir al doctor César Augusto Bustamante Busto, juez de esta Unidad Judicial de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de todo el equipo de salud. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, con todos los presentes. Por favor, siéntense. Para efectos de grabación me identifico. Soy el doctor César Augusto Bustamante Bustos, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Loja, provincia de Loja, juez a cargo de la presente audiencia interpuesta por la abogada Andrea Estefanía Guerrera Mendoza, a cargo en contra del señor Andrés Ignacio Herrera Carrión, jefe encargado del Registro Civil de Loja. Por favor, señorita secretaria, sírvase verificar si se encuentran presentes las partes procesales que han sido previamente notificadas a la presente audiencia, así como también certificar si nos encontramos en el día y hora señalados para realizar la presente audiencia. Muchas gracias, señor juez. Certifico que es el día y la hora señalada. Esto es 9 de noviembre del 2022 a las 17:00 y se encuentran presentes para la audiencia de juicio de la causa número 09-2092-1022-7745. Los abogados. Andrea Estefanía Guerrero Mendoza, a quien representa las partes actoras, quienes se hacen llamar Jordi Luis Chimbo Matailo y Brian Javier Chimbo Matailo. Se encuentran presentes en esta sala. Y por la parte demandada se encuentra la abogada Andrea Estefanía Guerrero Mendoza y el abogado Carlos Alberto Córdoba Vivanco, en representación del economista Rodrigo Avilés Jaramillo, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación, quienes cuentan con preparación judicial. Además, les informo que se encuentran presentes en la sala de juntas un testigo por la parte actora, la señora María Josefina Chimbo Matailo, madre de los actores. Muchas gracias, señorita secretaria. Se les recuerda a las partes las reglas para llevar a cabo la presente audiencia. Primero, se encuentra prohibido las fotografías y filmaciones de la misma, como también todos los aquí presentes deberán mantener sus teléfonos celulares apagados o cualquier otro dispositivo que afecte el desenvolvimiento de la presente audiencia. Esto para prevención de las sanciones establecidas en el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se les recuerda también que la presente audiencia será documentada en los medios informáticos de esta judicatura y está bajo la custodia de la Secretaría Judicial. Con estas reglas y una vez que han sido constatadas la presencia de las partes procesales, declaro instalada la presente audiencia oral y pública de juicio. También ordeno que por secretaría se dé lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia desarrollar. Muchas gracias, Adelante, señor señor. juez. Las siguientes resoluciones adoptadas en audiencia preliminar, siendo el día 1 de noviembre del 2022 a las 17:00, fueron convocados a la audiencia preliminar de juicio ordinario número 09-2092-1022-7745, seguido por quienes se hacen llamar Jordi Luis Chimbo Matailo y Brian Javier Chimbo Matailo, en contra de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación sobre el juicio de inscripción extraordinaria tardía de nacimiento. Concurrieron a la sala de audiencias de la unidad judicial los demandantes acompañados de sus representantes, la abogada Andrea Estefanía Guerrero Mendoza, y asimismo la parte demandada concurrió el abogado Carlos Córdoba Vivanco, en representación del economista Rodrigo Avilés Jaramillo, director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Señor juez, después de haber iniciado la audiencia, por no existir excepciones previas y por no existir alegaciones de validez procesal, se declaró válido el proceso y se continuó con la audiencia preliminar en la forma prevista en el COGEP. Asimismo, se fijaron como puntos de debate las siguientes partes actoras, la abogada Andrea Estefanía Guerrero Mendoza y quienes hacen llamar a Jordi Luis Chimbo Matailo y Brian Javier Chimbo Matailo. Demandan la inscripción extraordinaria tardía de nacimiento.
Los señores, quienes se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier. Ellos afirman que desde su nacimiento han sido llamados de esta manera hasta la actualidad y que cuentan con 24 y 21 años respectivamente. Se han mostrado ante la sociedad con estos nombres porque no se encuentran constando en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Y la parte demandada, por su parte, señala que dentro de la base de datos de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación no se encuentran constando los datos de la parte actora. Luego se recibió el anuncio de las pruebas y la señora jueza lo calificó de la siguiente forma. A. Por la parte actora, la prueba documental, declaración voluntaria, información, el documento de respuesta del archivo provincial y el documento de respuesta del archivo nacional, así también como la razón de negativa administrativa emitida por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Además, cuentan con los certificados de estudio de las promociones del año 2004 al 2010. Asimismo, cuenta la prueba testimonial, la declaración de parte de quienes se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier, y además el testimonio de la madre de los actores, quien es la señora Jenny María Chimbo Matailo. Mientras que por la parte demandada, la prueba cuentan con la prueba documental bajo el principio de la comodidad de la prueba, la producción de las cuentas tanto de archivo provincial como nacional, asimismo como la razón de negativa administrativa emitida por la Dirección General del Registro Civil, identificación y cedulación de quienes se hacen llamar Jordi Luis Chimbo Matailo y Brian Javier Chimbo Matailo, y finalmente se señala que para el día 9 de noviembre del 2022 a las 17:00 para que se lleve a cabo a efecto la audiencia de juicio que harán las partes legalmente notificadas. Señor juez, por favor, continúe. Muy bien, gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 297, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, se concede la palabra a la parte actora, abogada Andrea Estefanía Guerrero Mendoza, de manera que realice su alegato inicial de conformidad con su estrategia de defensa, establezca el orden que practicará sus pruebas. Adelante, abogada. Gracias, señor juez. Primeramente, me identifico para efectos de grabación. Mi nombre es Andrea Estefanía Guerrero Mendoza, con matrícula profesional 87302124. Defensa técnica de la parte actora. A continuación, procederé a formular mis alegatos iniciales. En la demanda presentada se formuló la acción extraordinaria de inscripción tardía al registro civil por parte de mis representados, los señores que se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matayo, quienes no cuentan con registro alguno, lo que vulnera toda clase de derechos a la identidad contemplado en el artículo 66, número 28 de la Constitución de la República del Ecuador. Hechos tales que fundamentan esta acción. Señor juez, respecto al marco de las pruebas, solicito se practique de la siguiente manera. Primeramente, las pruebas documentales y posteriormente las pruebas testimoniales. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, abogada. Muy bien, de igual forma, se concede la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y de conformidad con su estrategia de defensa tiene la palabra abogado Carlos Alberto Córdoba Vivanco. Adelante. Gracias, señor juez. Para efectos de la grabación, me presento. Mi nombre es Carlos Alberto Córdoba Vivanco, con matrícula profesional números 77, 20, 22, 24. Defensa técnica en la parte demandada. El comienzo de mi alegato de apertura, señor juez, para mi defendido, el señor economista Rodrigo Áviles Jaramillo, director general del Registro Civil de Identificación y Cedulación. Alegamos que la base de datos refleja en la búsqueda tanto provincial como nacional acta de inexistencia de los señores quienes se hacen llamar Jordi Luis Chimbo Matailo y Brian Javier Chimbo Matailo, por lo que se les procedió a negar la solicitud de inscripción extraordinaria de nacimiento. Respecto a la práctica de pruebas, toda vez que hemos enunciado únicamente bajo el principio de la comunidad de la prueba,
la producción de pruebas documentales no tendría que establecer orden alguno. Hasta aquí, señor juez, mi alegato. Muy, muy bien, gracias, abogado. De conformidad con lo que establece el artículo 197, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se ordena la práctica probatoria en el orden que ha sido solicitado por las partes. Primero, practicar a la parte actora. Adelante, abogado. Señor juez, solicito se me considere como prueba a mi favor la declaración voluntaria de información que consta en las fojas 16 y 17 de este proceso, en el cual indica que la solicitud de búsqueda tanto provincial como nacional de la inscripción del nacimiento de mis representados. Asimismo, señor juez, solicito que se tome como prueba a mi favor la respuesta del archivo provincial que consta en la foja 16 del mismo proceso, en el que su parte pertinente establece que no existe ninguna información acerca de los señores que se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matay. También, señor juez, se considera como prueba a mi favor el documento de archivo personal que obra en la foja 18 del mismo, que determina que tampoco se encontró información alguna acerca de los señores Jordi Luis y Brian Javier. Se considera también a mi favor la negativa administrativa número 2132 LZ-N08 Loja 2022 de la Coordinación Zonal de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Por último, señor juez, como prueba documental, se admita el certificado emitido por la institución León Febres Cordero a favor de los señores que se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matay, donde queda certificada la culminación de primaria correspondientes a los periodos lectivos 2004-2010 respectivamente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, abogado. Muy bien, a la vez que ha practicado la prueba la parte actora y de conformidad con el principio de contradicción, debe preguntar a la parte demandada, si tiene alguna objeción que realizar, abogado Carlos Córdoba. No, señor juez, no tengo ninguna objeción. De acuerdo, se le pregunta a la parte, ahora tiene alguna prueba más que practicar la parte actora, abogada. Señor juez, no teniendo ningún otro documento, solicito reciba la declaración de los señores Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Mataylo y asimismo el testimonio de la señora María Chimbo Mataylo. En vista de que los testigos Brian Javier Chimbo Mataylo y Jordi Luis Chimbo Mataylo no se encuentran registrados con su nombre en el registro civil y no se puede recetar su juramento, por lo que se va a interrogar realizándolo como juez. Los señores Brian Javier Chimbo Mataylo, al escuchar su nombre, por favor, indíqueme si están presentes. Presente, señor juez. Listo, por favor, para que se limite a responder las preguntas que le voy a realizar. ¿Cómo se llama usted o cómo se hace llamar dentro de su entorno familiar y educativo? Mi nombre es Brian Javier Chimbo Mataylo, señor juez. ¿Me puede decir su fecha de nacimiento? El 8 de abril de 1999. ¿Me puede indicar su lugar de nacimiento? La ciudad de Loja. ¿Me podría indicar su dirección de domicilio? En la ciudad de Loja, señor juez. Gracias, señor Brian Javier. Señor Jordi Luis Chimbo Mataylo, ¿se encuentra presente? Presente, señor juez. Para que se limite, por favor, a contestar las preguntas que le voy a realizar. ¿Cómo se llama usted o cómo se hace llamar dentro del entorno familiar o educativo? Yo me hago llamar, señor juez, Jordi Luis Chimbo Mataylo. ¿Me puede decir su fecha de nacimiento?
13 de septiembre del año 1996, señor juez. ¿Me puede indicar su lugar de nacimiento? En la ciudad de Loja, señor juez. Muchas gracias. La señora María Josefina Chimbo Matailo. Presente, señor juez. Se le recuerda a la testigo que está bajo juramento y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el caso de incurrir en el delito de perjurio, será sancionada hasta con una pena privativa de libertad de hasta 5 años. ¿Está usted consciente de lo que le indico? Sí, de acuerdo. Por favor, abogada, actora, señora abogada Andrea Estefanía Guerrero Mendoza, adelante con las preguntas. Señora María Josefina Chimbo Matay, ¿conoce usted a los señores aquí presentes? Sí, son mis hijos. ¿Con qué nombre usted ha llamado a sus hijos toda su vida? Brian Javier Chimbo Matailo y Jordi Luis Chimbo Matailo. ¿Sabe usted el domicilio de los señores que se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matailo? Los dos están domiciliados en Loja. Es todo, señor juez. Gracias. Adelante, abogado Carlos Córdoba, ¿tiene alguna pregunta para la testigo? No tengo ninguna objeción, señor juez. Muchas gracias. En vista de que no hay más preguntas, libero a la testigo. Gracias, señora María Chimbo. Bueno, de acuerdo y según el artículo 297, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, luego de haber evacuado las pruebas y practicado, doy paso al abogado de la parte actora para que realice su alegato final. Adelante, abogada. Señor juez, como antes manifesté en esta audiencia de juicio, queda demostrado tanto con pruebas documentales y testimoniales que quienes toda su vida se hicieron llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matailo no poseen documentación y carecen de identidad. Al no estar inscritos en el registro civil, han hecho que se les presente un sinnúmero de problemas y no pueden gozar de todos los derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. Es por eso, señor juez, solicito que tramitando el acto, de acuerdo a lo que se dispone en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución del Ecuador, en el artículo 10, numeral 1, artículo 11, artículo 13, artículo 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad, Datos Civiles, en concordancia también con el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos, se ordene la sentencia ejecutorial para la inscripción extraordinaria de los señores que se hacen llamar Jordi Luis y Brian Javier Chimbo Matailo. Es todo, señor juez. Gracias, abogado. De la misma manera, doy paso al abogado de la parte demandada. ¿Tiene su alegato final, por favor? Señor juez, no tengo ninguna objeción. Muy amable. Luego de haber evacuado todas las pruebas, si bien existe una violación del derecho a la identidad por la omisión de cumplir con la norma vigente que ordena las inscripciones tardías, es decir, las que se realicen fuera de los plazos establecidos por la ley, ya sea se trate de nacimientos, matrimonio o de funciones, al amparo constitucional no guarda relación con los principios, funciones y deberes del registro civil, ya que como expresa la Corte Constitucional en sentencia número 732-18-JP-20, el registro civil se constituye en garante del derecho a la identidad, en cuyo caso las interpretaciones que hacen efectivo este derecho son de su responsabilidad. Por lo expuesto, este juez,
en aplicación de lo previsto en el numeral 28 del artículo 68, derecho a la identidad personal que dispone, el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, políticas y sociales, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve aceptar la demanda de inscripción tardía interpuesta por Jordi Luis Chimbo Matailo y el señor Brian Javier Chimbo Matailo en contra del señor Rodrigo Avilés Jaramillo en su calidad de jefe del registro civil, identificación y cedulación. Dispongo A. Se acepte la demanda interpuesta por cuanto se ha violentado el derecho a la identidad. B. Como consecuencia de esta violación, ordeno que el jefe del registro civil, identificación y cedulación de Loja inscriba a los señores Jordi Luis y Brian Javier con los apellidos de su madre, conforme consta en el informe de nacido vivo y como manda la norma en los casos donde no se cuenta con la figura paterna. Esto es todo en cuanto puedo disponer. Declaro terminada la audiencia. Pueden retirarse, abogados. Muchas gracias, señor juez. Adelante, Marlon. Doctor, buenas noches. Esta ha sido nuestra intervención en el presente caso propuesto. De igual manera, como conclusión en el mismo, podemos indicar que este está enfocado con el principio y fin de la existencia de la persona, es decir, se basa en las definiciones que nos da el Código Civil en su artículo 60 sobre lo que en sí representa a la persona natural, ya que con el nacimiento de la misma se da por entendida su misma existencia ante la ley. En el caso propuesto, como es el de Jordi Luis y Brian Javier, que al momento de nacer estas personas poseen los mismos derechos y obligaciones que contempla la Constitución de la República del Ecuador, podemos evidenciar las falencias existentes en el sistema legal. Además de que sin razón alguna y una vez que se ha comprobado la veracidad del lugar de nacimiento de ambos señores, no habría ningún problema. Sin embargo, la solución eficaz para este tipo de casos es plantear una acción de protección en la cual, una vez comprobada la aseveración de que son ecuatorianos, el registro civil no tendría ningún inconveniente para poder hacer el registro oficial. Esto sería todo, doctor, en cuanto al caso planteado. Muchas gracias.